El mar Mediterráneo, Turquía, siglo II a.C. Desde hace más de 200 años, a partir de la eclosión del movimiento romántico, los artistas, así poetas como narradores, pintores, músicos y dramaturgos, jamás se han cansado de medir su talento con lo irracional, lo colosal. Mas, ¿supuso el romanticismo un paso tan sumamente revolucionario? ¿O se trató quizá de una nueva repetición de la historia? Gracias al trabajo de los arqueólogos e historiadores del arte con millares de estatuas, bajorrelieves y edificios, hoy sabemos que en el año 323 antes de nuestra era se inició otra gran revolución cultural que se prolongaría durante varias centurias. En los últimos decenios, las excavaciones efectuadas en Jonia, una región de la actual Turquía, han sacado a la luz unas obras maestras sin parangón, que muy bien podríamos calificar de modernas, incluso de románticas. Acompáñennos en nuestra exploración del maridaje entre las culturas griega y persa, a resultas de la cual surgió la llamada cultura helenística. Secretos de la arqueología. Éfeso y Pérgamo, centros del helenismo. Durante el siglo IV a.C., África y Asia Menor, así como el resto del Oriente por entonces conocido, experimentaron una convulsión militar y política que desviaría el curso de la historia. Jamás había ocurrido cosa semejante. Y nada igual ha sucedido desde entonces. El hombre que provocó este vuelco fue el más joven aventurero militar de todos los tiempos, Alejandro Magno. Las falanges macedónicas de Alejandro arrasaron pueblos y cultura como si de un huracán se tratase, aunque no solo militar. Las conquistas macedónicas generaron asimismo un tornado cultural. Alejandro llevó consigo una cultura griega adoptada, refundida y reelaborada por artistas de diversa extracción étnica y cultural que buscaron en ella inspiración y acabaron creando una nueva concepción del arte. Actualmente atribuimos esta transformación al período llamado helenístico. Alejandro sojuzgó Jonia, Fenicia y Egipto. Hacia Oriente conquistó la totalidad del imperio persa hasta la ribera del Indo. Después de él, nada volvió a ser como antes. Y Grecia, paradójicamente, ahora que su cultura se extendía hasta el último confín, perdió su relevancia, su papel protagonista. Surgieron nuevos reinos en Egipto, Siria, Macedonia y Pérgamo, en la Turquía de nuestro tiempo. Estos estados marcaron el alba de una nueva era, el período hoy conocido como helenismo. De entre las diversas manifestaciones artísticas implicadas en esta revolución, en la que más claramente se hace patente el cambio es en la escultura. He aquí el celebérrimo Hermes de Praxíteles, descubierto en Olimpia, una de las más significativas obras de arte previas a los tiempos de Alejandro. En otras palabras, del arte griego clásico. En ella, el artista persigue el equilibrio, las líneas puras y la perfección formal, una armonía fundamentada en unos cánones estéticos basados en la proporción matemática, sumamente ajenos a la realidad. Esta estatua representa a Cleopatra, una habitante de Delos. Data del período helenístico y no es especialmente célebre ni valiosa. No obstante, su sola vulgaridad nos brinda una perspectiva única de la mente de su artífice. Le interesan la realidad cotidiana, las personas de carne y hueso, sus atributos, sus rasgos. En esta mujer podemos observar las tendencias de la moda de su época, en la cual se empleaban tejidos casi transparentes. Esculpir una vestimenta tan sumamente liviana suponía un auténtico reto para la destreza de este escultor helenístico. A medida que Grecia se extendía por Oriente Medio,
sus artistas y artesanos, buscando inspiración, se vieron atraídos por las florecientes ciudades de la orilla opuesta del Egeo. Peregrinaron a Éfeso y Pérgamo, ambas citas en la actual Turquía. En Éfeso, los arqueólogos hallaron este friso. Se trata de una escena cinegética, un jabalí perseguido por un jinete. El bajorrelieve planteó un gran enigma, en primer lugar porque el arte griego suele representar escenas mitológicas y en segundo lugar por la vestimenta del cazador. Tras ensamblar todos los fragmentos hallados, los especialistas desentrañaron el misterio. La escena formaba parte de un gran friso esculpido en este reducido santuario, más adelante reedificado, el templo de Adriano en Éfeso. Las piedras nos narran una historia en imágenes y mediante su estudio podemos identificar la leyenda en la que el escultor se inspiró. Andróclo, hijo del rey ateniense Codros, se entera a través del oráculo de Apolo de que habrá de exiliarse de Atenas y de que un pez y un jabalí le mostrarán el lugar donde deberá fundar una ciudad. Al arribar a la costa de Anatolia enciende una hoguera y asa un pescado. Una chispa prende fuego a la maleza y de ella surge un jabalí a la carrera. Andróclo persigue al jabalí y en el mismo lugar donde le da caza funda la ciudad de Éfeso. La urbe que hoy podemos contemplar se edificó en tiempos posteriores, durante la dominación romana. Sin embargo, las calles son las mismas de sus orígenes, con un sencillo trazado en forma de parrilla, radicalmente distinto del caótico entramado urbano ateniense. Esta nueva forma de edificar ciudades nació algo al sur de aquí, en la urbe helenística de Mileto, la cuna del primer urbanista que diseñó ciudades ordenadas y regulares. Su nombre era Hipódamo de Mileto, y su teoría urbanística se extendió por otras ciudades helenas y a posteriori entre los romanos que levantaron sus poblaciones conforme a patrones regulares para finalmente evolucionar hasta la planificación urbana de nuestros días. Las calles de Éfeso, dispuestas en ángulo recto, servían asimismo para diferenciar los diversos barrios. Este distrito, situado en una ladera, era particularmente próspero. El interior de las viviendas se encuentra suntuosamente ornamentado. Y aquí, estratégicamente retirado en las bocacalles, hay un burdel, una casa de citas. Como muchas otras casas de la urbe, disponía de lujos tales como calefacción y agua corriente, fría y caliente. En la calle principal se encuentra un curiosísimo anuncio que indica la situación del cercano burdel. Un corazón, un rostro de mujer y un pie que indica la dirección. Aquí podemos ver una gran biblioteca erigida en torno a una tumba. Los arqueólogos jamás han hallado nada semejante en el mundo antiguo. Un inmueble evidentemente proyectado para alojar millares de rollos y en su interior un sarcófago. Al verse frente a una singular mixtura de tipologías arquitectónicas, una biblioteca y un mausoleo, los estudiosos emprendieron la investigación de su razón de ser. Recibir sepultura, como es el caso en el centro de la ciudad, suponía un honor tan solo reservado a alguien digno de ser recordado como un héroe. El hallazgo de diversas inscripciones reveló que el edificio había sido construido a expensas de Julius Aquila Ptolemaeanus en honor y memoria de su padre, Celso, senador y magistrado. Erigiendo una biblioteca frente al sepulcro de su padre, Julius trataba de recordar a sus conciudadanos que el hombre solo alcanza la categoría de héroe mediante la sabiduría contenida en los miles de rollos de pergamino, los antecesores de los actuales libros, que alojaba esta magnífica biblioteca. La biblioteca de Celso, levantada en el siglo II de nuestra era, es uno de los mejores exponentes de la arquitectura helenística. Las columnas centrales son más elevadas que las laterales, así como las superiores son más cortas que las inferiores.
Lo que estamos observando es, ni más ni menos, un recurso teatral. El arquitecto acentúa la verticalidad de la fachada provocando una sensación de movimiento. Y este movimiento, completamente ajeno al clasicismo, es uno de los rasgos más característicos del arte helenístico. No obstante, el más afamado monumento efesio es una obra colosal que sería causa de asombro durante siglos. El templo de Artemisa. He admirado los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia, el coloso de Rodas, las pirámides de Egipto, el faro de Alejandría y el mausoleo de Halicarnaso. Pero tras ver el templo de Artemisa, alzándose hasta las propias nubes, las restantes maravillas palidecen. Así es como el autor griego Pausanias describió el santuario comparándolo con las otras 6 maravillas del mundo antiguo. Sus palabras impelieron a los arqueólogos a rastrear el templo de Artemisa en Éfeso. Sin embargo, durante muchos años, el edificio no fue más que una quimera envuelta en un halo de misterio. Muchos se rindieron. El propio Byron se quedó decepcionado al ver el lugar. He admirado el milagro de Éfeso, sus columnas esparcidas por la tierra inculta, donde moran a su sombra la hiena y el chacal. No obstante, el tiempo no logró aniquilar las ruinas de Éfeso. Aunque arrumbada y descuidada, la ciudad siempre ha resultado reconocible. Y un estudioso tras otro han tratado de identificar una plaza o un templo a partir de una basa o un tambor de columna. No todo el mundo se descorazonó como Lord Byron. En 1866, durante unas excavaciones en las inmediaciones de este teatro, apareció una inscripción que señalaba la ubicación del templo de Artemisa. Por desgracia, de aquella maravilla de la antigüedad, hoy no resta más que una sola columna. El santuario, el más colosal del mundo helénico, medía más de 110 metros de longitud por cerca de 55 de anchura. Y sus columnas se erguían hasta una altura de 18 metros. Su edificación se inició en el año 560 a.C., se prolongó por espacio de casi un siglo y experimentó incesantes restauraciones. En su interior porticado y descubierto se alojaba una primitiva estatua de Artemisa y las columnas del atrio presentaban relieves con personajes mitológicos. Posiblemente también había un considerable número de estatuillas votivas. Entonces, como hoy, uno de los recuerdos más demandados de Éfeso era la efigie de la diosa, un ídolo. Los romanos erigieron sus modernísimas ciudades siguiendo el estilo helenístico. Un excelente paradigma son los restos de Leptis Magna, un yacimiento arqueológico cercano a Trípoli, la capital libia. Gracias a la gran dedicación de las sucesivas misiones arqueológicas, se han exhumado y reconstruido magníficos edificios. Hoy podemos admirar monumentos helenísticos levantados 5 siglos después de los tiempos de Alejandro Magno. Estas ruinas demuestran que el helenismo no fue una moda pasajera que llega y se va. Ha dejado su marca indeleble en todas las artes de la humanidad. La segunda gran ciudad helenística de Jonia fue Pérgamo. Las excavaciones llevadas a cabo en el santuario de Asclepio sacaron a la luz un imponente complejo con capacidad suficiente para acoger grandes multitudes. Los peregrinos venían en busca de las aguas milagrosas, unas aguas capaces de curar gravísimas enfermedades. Asclepio era el dios de la medicina, y se creía que bañándose en estos prodigiosos manantiales y siguiendo una dieta rigurosa basada en sus aguas, podía sanarse de cualquier dolencia. Lo cierto es que estas aguas tienen propiedades curativas. Merced a su análisis, se ha comprobado que son radiactivas y pueden por lo tanto curar ciertas afecciones. En definitiva, el dios sí que curaba a la gente. Los fieles congregados en el templo recibían los cuidados de los médicos más eminentes de la época, el más prestigioso de los cuales fue Galeno.
Su nombre aún pervive en el término con que los farmacéuticos designan la elaboración de medicamentos tradicionales, artesanos y compuestos de plantas, la galénica. Además de albergar el célebre santuario y sus templos, Pérgamo se convirtió por derecho propio en el más preeminente foco artístico e intelectual de Anatolia. Esta ciudad revolucionó el arte de la escritura gracias a la invención de un nuevo soporte sobre el que escribir, el pergamino. De hecho, en Pérgamo se encontraba una de las más nutridas bibliotecas de la antigüedad, de una importancia tan solo comparable con la de Alejandría. Según la tradición transmitida por Plinio el Viejo, el faraón Ptolomeo V se negó a suministrar papiro al rey Eumenes II de Pérgamo en el siglo II a.C., temiendo que éste atesorase una biblioteca mayor que la suya. Por lo tanto, Eumenes resolvió perfeccionar el tratamiento de la piel de ovino a fin de refinarla, hacerla manejable y convertirla en un soporte tan útil para la escritura como el papiro. Gracias al material resultante, el pergamino, el rey Eumenes pudo autoabastecerse de tal suerte que su biblioteca acabó superando a la de Alejandría. Pérgamo ostentaba asimismo un singular teatro, tan elevado como profundo. 80 gradas ascienden por una ladera de 30 metros de altura, tan asombrosamente empinada que su construcción debió de resultar prácticamente imposible. ¿Por qué levantaron un edificio tan sumamente audaz? Cuando los arqueólogos finalizaron las excavaciones en la Acrópolis de Pérgamo, comprendieron que la mayor parte de las construcciones más importantes se habían erigido sobre una serie de terrazas. Gracias a esta reconstrucción de la Acrópolis, se hace patente que el centro de este teatral paisaje urbano era el teatro. La ciudad entera se había concebido para deslumbrar al visitante y realzar el esplendor del panorama sobre el que se alzaba la Acrópolis. Recorriendo la ciudad, un perfecto ejemplo de urbanismo helenístico, los viajeros debían de recibir una primera lección acerca de la nueva cultura helenística. Pasmo, sorpresa, impresión. El gran altar de Zeus en Pérgamo es una de las escasas maravillas de la antigüedad que aún podemos admirar en toda su belleza. No obstante, hoy no se encuentra en Pérgamo, sino en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Permanecí allí entristecido, contemplando los magníficos capiteles corintios de la talla de un hombre, las ricas basas y otros elementos arquitectónicos, todos ellos anormalmente grandes y cubiertos de broza e higueras silvestres. Cerca humeaba un horno de cal, en el que acababan todos los bloques de mármol que podían triturarse a martillazos. En estos términos describió el arqueólogo Carl Humann el día de 1865 en que arribó a la Acrópolis de Pérgamo. Durante muchos años, el yacimiento había sufrido un abandono absoluto. Las ruinas de sus grandiosos edificios servían de cantera. El mármol se horneaba para reducirlo a cal. Uno de los mayores tesoros del acervo artístico de la humanidad se estaba pulverizando literalmente. Humann y el Kaiser Guillermo I presionaron al primer ministro turco hasta que Humann obtuvo la autorización precisa para excavar. Comenzó a desenterrar las primeras de las numerosas lápidas marmóreas decoradas con altorrelieves. Cotejando las losas con las informaciones de las fuentes clásicas, los especialistas alemanes corroboraron que habían pertenecido al gran altar de Zeus. 129 lápidas con figuras esculpidas en altorrelieve, 130 inscripciones, otras estatuas, frisos y elementos arquitectónicos salieron a la luz y al poco partieron hacia Berlín. Donde hoy se yerguen estos dos árboles, se alzó en tiempos el gran altar de Pérgamo, labrado por unos escultores formados en Pérgamo que fueron los progenitores de un nuevo estilo artístico. El trabajo de Humann, del Museo de Pérgamo y de los arqueólogos nos permite admirar el aspecto de este antiguo monumento en todo su esplendor. El edificio no era muy elevado,
ya que no alcanzaba los 9 metros. Sin embargo, no por ello dejaba de ser impresionante, gracias sobre todo a la escultura que lo hermoseaba. Al Ara se accedía ascendiendo por una pequeña escalera que realzaba el impacto visual del monumento. El gran altar era una construcción única por derecho propio. No era un templo, carecía de un colegio de sacerdotes custodios y estaba abierto a todo el mundo en todos los aspectos. Además, es evidente que fue concebido con una mentalidad triunfalista. Con él, los ciudadanos de Pérgamo quisieron celebrar sus hazañas militares. El gran altar, erigido sobre un plinto, presentaba una columnata de orden jónico. El monumento en sí, una invención genuinamente pergamense, así por su tipología como por su decoración, tenía una planta cuadrangular de 35 por 33 metros. Estaba cerrado por 3 de sus lados, mientras que el cuarto, orientado hacia el oeste y dominando el valle, estaba ocupado por una grandiosa escalera que conducía al centro de la columnata donde se hallaba el Ara. El gran altar se consideraba el edificio más prominente de la urbe. Fue erigido en el apogeo del período helenístico, en tiempos de la dinastía atálida, cuando Pérgamo prestaba su nombre a uno de los 4 reinos helenísticos. Mucho antes de que Pérgamo fuese dominada por Roma, los pergamenses habían derrotado a los gálatas, una tribu céltica que perpetraba correrías de pillaje por el país. El altar se levantó a fin de conmemorar la victoria de la civilización sobre la barbarie. En el pórtico interior, junto al Ara, se encuentra un pequeño relieve conocido como friso de Télefo. Aquí, en el interior del atrio, los relieves nos relatan el mito de Télefo, el hijo de Heracles, que fue el héroe fundador de la ciudad. El afán triunfalista de los griegos, ya evidente durante el período clásico, no decayó durante la era helenística. No obstante, la principal narración se desarrolla en el gran friso que rodea el propio plinto. Este consta de 2 losas de 220 centímetros de altura que en tiempos conformaron una secuencia continua de 120 metros de longitud. El friso cuenta la leyenda de la gigantomaquia, el combate entre dioses y gigantes. Los gigantes, que encarnan las fuerzas maléficas, han atacado el Olimpo, la morada de las divinidades, la representación del bien. La metáfora es obvia. Se trata de la guerra que el reino de Pérgamo libró contra los bárbaros que resultaron vencidos. El gigantesco friso no fue obra de un solo hombre. Muchos artistas contribuyeron a su composición, buscando una nueva forma de concebir el arte, otro modo de glorificar el poder y la grandeza de los reinos helenísticos. La interacción entre la cultura griega de los macedonios y las sociedades no helénicas del antiguo imperio persa nos trajeron la innovación artística. Durante este periodo, artistas y arquitectos, poetas y filósofos hicieron algo más que crear unas obras concretas. Asentaron unos cimientos estéticos que perdurarían durante miles de años. La cultura resultante, el helenismo, que con tanto realismo representa el movimiento y la belleza, que exalta los sentimientos humanos de un modo tan espléndido, se ha convertido para los occidentales en el manantial de todas las artes.
Y Grecia, paradójicamente, ahora que su cultura se extendía hasta el último confín, perdió su relevancia, su papel protagonista. Surgieron nuevos reinos en Egipto, Siria, Macedonia y Pérgamo, en la Turquía de nuestro tiempo. Estos estados marcaron el alba de una nueva era, el período hoy conocido como helenismo. De entre las diversas manifestaciones artísticas implicadas en esta revolución, en la que más claramente se hace patente el cambio es en la escultura. He aquí el celebérrimo Hermes de Praxíteles, descubierto en Olimpia, una de las más significativas obras de arte previas a los tiempos de Alejandro. En otras palabras, del arte griego clásico. En ella, el artista persigue el equilibrio. Las falanges macedónicas de Alejandro arrasaron pueblos y cultura como si de un huracán se tratase, aunque no solo militar. Las conquistas macedónicas generaron asimismo un tornado cultural. Alejandro llevó consigo una cultura griega adoptada, refundida y reelaborada por artistas de diversa extracción étnica y cultural que buscaron en ella inspiración y acabaron creando una nueva concepción del arte. Actualmente atribuimos esta transformación al período llamado helenístico. Alejandro sojuzgó Jonia, Fenicia y Egipto. Hacia Oriente conquistó la totalidad del imperio persa hasta la ribera del Indo. Después de él, nada volvió a ser como antes. Secretos de la arqueología. Éfeso y Pérgamo, centros del helenismo. Durante el siglo IV a.C., África y Asia Menor, así como el resto del Oriente por entonces conocido, experimentaron una convulsión militar y política que desviaría el curso de la historia. Jamás había ocurrido cosa semejante, y nada igual ha sucedido desde entonces. El hombre que provocó este vuelco fue el más joven aventurero militar de todos los tiempos, Alejandro Magno, de varias centurias. En los últimos decenios, las excavaciones efectuadas en Jonia, una región de la actual Turquía, han sacado a la luz unas obras maestras sin parangón, que muy bien podríamos calificar de modernas, incluso de románticas. Acompáñennos en nuestra exploración del maridaje entre las culturas griega y persa, a resultas de la cual surgió la llamada cultura helenística. El mar Mediterráneo, Turquía, siglo II a.C. Desde hace más de 200 años, a partir de la eclosión del movimiento romántico, los artistas, así poetas como narradores, pintores, músicos y dramaturgos, jamás se han cansado de medir su talento con lo irracional, lo colosal. Mas, ¿supuso el romanticismo un paso tan sumamente revolucionario? ¿O se trató quizá de una nueva repetición de la historia? Gracias al trabajo de los arqueólogos e historiadores del arte con millares de estatuas, bajorrelieves y edificios, hoy sabemos que en el año 323 antes de nuestra era se inició otra gran revolución cultural que se prolongaría durante